estresantes de mi infancia y mi adolescencia. Y en realidad era un momento que se repetía casi todos los días o cada semana, ¿no? Uno de los momentos más estresantes de mi infancia y mi adolescencia era cuando con mis amigos, y tal vez hombres se pueden identificar conmigo, algunos, con mis amigos armábamos equipos de fútbol para jugar un partido de fútbol. Eso era sumamente estresante, ¿sabe por qué? Porque ¿quién arma los equipos de fútbol? Lo arman normalmente dos. Yo no sé si aquí en México lo hacen así, pero en Colombia funciona de esa manera. Dos hombres arman los equipos de fútbol. ¿Quiénes son? Pues los mero, ¿no? Como ustedes dicen. Los mejores jugadores de todos. Entonces se levantan esos dos jóvenes y dicen, bueno, nosotros vamos a escoger, y todos los demás mortales ahí haciendo fila como, que no me escojan de último, que no me escojan de último, ¿no? ¿Por qué? Porque uno no quiere sentir que es el último. Entonces empiezan a escoger y obviamente ahí hay muchos factores: quién es amigo de quién, si le debe algo, si yo le hice la tarea entonces me escoge a mí y todo ese tipo de cosas. Y por supuesto, ¿a quién escogen primero? Pues al que juegue mejor. Y se sabe que el último es el que peor juega de todos, ¿no? Es como, tocó escogerlo porque necesitamos uno más, pero ojalá ni siquiera estuviera en nuestro equipo. Entonces era estresante porque realmente uno no quiere ser el último. Ninguno de nosotros quiere sentir que no es parte. Ninguno de nosotros quiere sentirse despreciado. Ninguno de nosotros quiere quedar por fuera. Y de hecho, eso es como uno de los más profundos temores que tenemos. No queremos quedar de último. Todo eso es parte de esos temores, pero este pasaje que vamos a estudiar hoy, creo y espero y le ruego al Señor que disipe esos temores. Porque, hermanos, la vida es más que un partido de fútbol, ¿no? En realidad no queremos quedarnos por fuera de lo más importante, de realmente el equipo más importante que existe. Y ese equipo es la Trinidad. El título de mi mensaje es Bendición Cósmica. Y les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Y voy a leer versículos 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendición cósmica es el título de este mensaje. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy, hermanos. Lo que acabamos de leer nuevamente es mucho más grande que un partido de fútbol en una escuela.
De hecho, es mucho más grande que nuestra vida misma. Es mucho más grande que la historia de nuestras naciones. Es mucho más grande que la historia de ideologías, de movimientos, de pensamientos. Es mucho más grande que la humanidad misma. En comparación con todo eso, lo que acabamos de leer es cósmico, es gigante, es eterno. Es algo que excede nuestra vida y la humanidad completa. Y por eso mi mensaje para ustedes tiene que ver con cómo sentirse bendecido de una forma cósmica. La máxima bendición es ser parte del plan de Dios. Ese es mi mensaje para ustedes. Eso es lo que yo espero que ustedes recuerden después de esto. Si no recuerdan todos los detalles, porque siendo honestos, ustedes no van a recordar el 100% de este sermón mañana, ojalá recuerden esto. La máxima bendición es ser parte del plan de Dios. Porque lo que acabamos de leer y lo que acabamos de escuchar es mucho más grande que nuestra vida misma. Es mucho más grande que la humanidad completa. Quiero abordar ese mensaje a través de 3 partes, que son las partes más claras de este texto. Ahora, yo sé, cuando leemos el pasaje, de pronto no percibimos claramente cómo se divide y cómo se organiza este texto, pero si usted se da cuenta, a partir del versículo 3 está hablando principalmente del Padre. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, a partir del versículo 7, comienza a hablar de lo que hizo el Hijo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. No fue el Padre el que derramó su sangre, fue el Hijo. Y luego, a partir del versículo 13, se nos habla del Espíritu Santo y de su obra. Este es uno de los pasajes, de hecho, más trinitarios de la Biblia. Así que no quiero desaprovechar esa oportunidad. Y la forma en la que voy a abordar ese mensaje, la máxima bendición es ser parte del plan de Dios, es a través de la obra del Padre, la obra del Hijo, la obra del Espíritu Santo. Y mi ruego al Señor es que usted entienda qué significa ser bendecido de una manera cósmica. No simplemente ser parte de un equipo de fútbol, o ser parte de una familia, o ser parte de un grupo de amigos, sino ser parte de lo que es realmente más importante en toda la humanidad. Si usted quiere entenderlo así, ser parte del equipo de la Trinidad. La obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu. Comencemos entonces con la obra del Padre para entender que la máxima bendición es ser parte del plan de Dios. El versículo 3 de este pasaje es como la tesis, como la idea principal de todo este discurso. Del versículo 3 surge todo lo demás. El versículo 3 comienza diciendo que Dios debe ser bendito. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios debe ser bendito. Eso significa Dios debe ser alabado. Eso significa usted y yo tenemos que alabar a Dios. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué deberíamos alabar a Dios? Bueno, el versículo nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo? Nos bendijo, nos ha bendecido, pero no nos ha bendecido simplemente con una pequeña bendición. ¿Se da cuenta de la expresión? Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí está la tesis de todo este pasaje. Todo este pasaje se trata de esto. Dios debe ser bendito porque nos bendijo con toda bendición espiritual posible. Hermanos, este texto va a poner a prueba, este sermón va a poner a prueba su entendimiento de qué significa ser bendecido. Porque estoy seguro que todos aquí anhelamos ser bendecidos por Dios. Amén. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Y estoy seguro que todos oramos todos los días, Señor, bendíceme. Bendice mi trabajo, bendice mi obra, bendice lo que hago, bendice a mi familia, bendice a mis hijos.
Pero la pregunta es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando usted le pide a Dios que lo bendiga? ¿Qué significa ser bendecido por Dios? ¿Significa tener más recursos económicos? De pronto a veces le pedimos al Señor que bendiga nuestro trabajo y eso implica más recursos económicos. Está bien. ¿Significa que Dios nos sane, por ejemplo? ¿Que Dios nos proteja del mal? ¿O que Dios restaure una relación quebrantada de pronto con su esposa, su esposo, sus hijos? ¿Significa que todo salga como lo tenemos planeado, como lo hemos pensado? ¿Qué significa que Dios lo bendiga a usted? ¿Qué es ser bendecido por Dios? Y aún más, ¿qué significa ser bendecido de manera cósmica, extraordinaria? Es decir, bendecido con toda bendición espiritual posible. Lo que quiero que noten es que este mensaje va a poner a prueba lo que usted entiende qué significa que Dios lo bendiga. ¿Sabe qué? De pronto usted es la persona más bendecida que existe y no se ha dado cuenta. Porque de pronto está pensando en una bendición que ni siquiera es bendición. ¿Qué significa que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual? ¿Qué es la bendición cósmica de Dios? Bueno, la respuesta comienza en el versículo 4 y en realidad va a terminar en el versículo 13 o 14. La bendición comienza con que Dios decidió hacernos parte de algo. Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para hacernos santos y sin mancha, y noten la expresión delante de Él. Es decir, nos escogió para hacernos parte de algo. Usted naturalmente no puede ser parte, pero Dios nos escoge para hacernos parte. ¿Hacernos parte de qué? Nos escoge para que estemos delante de Él, para que un día usted pueda disfrutar de Él para siempre. ¿Usted ha escuchado del catecismo de Westminster? ¿Usted ha escuchado de la confesión bautista de fe de 1689? Todos esos documentos antiguos que tratan de resumir la fe cristiana comienzan con una pregunta. Esa pregunta es, ¿cuál es el fin último del hombre? ¿Para qué existe el ser humano? ¿Sabe cuál es la respuesta? La respuesta siempre es la misma. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces el versículo 4 nos está diciendo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos disfrutar de Él, para que pudiéramos estar delante de Él, para hacernos santos y sin mancha, porque si no somos santos y sin mancha, no podemos estar delante de Él. Así que nos escoge para hacernos parte de Él, de su equipo, de su comunión. Inmediatamente resalta en el pasaje, hermanos, que esto no es como un partido de fútbol. En un partido de fútbol se escoge a la persona de acuerdo a su capacidad, porque es bueno jugando. Y si usted no es bueno jugando, usted se queda por fuera. Punto. De malas. Tiene que jugar mejor, tiene que entrenar para ser parte del equipo. Si usted no sabe jugar, usted no puede ser parte del equipo. Sin embargo, el versículo 4 no habla en esos términos. Dios no escoge porque seamos santos y sin mancha. Dios escoge ¿cómo? Para que seamos santos y sin mancha. Dios no escoge porque sepamos jugar fútbol. Dios escoge para que podamos jugar fútbol. Dios no escoge porque seamos santos. Dios escoge para que seamos santos. Y esto ya empieza a tomar un sentido liberador para todos nosotros. Porque hermano, usted no tiene que ser bueno para que Dios lo escoja. Eso, no sé ustedes, pero a mí eso me quita una carga gigante de mi espalda. Usted no tiene que pensar si cumple o no el estándar, porque no lo hay.
Dios escoge para que seamos santos, no porque somos santos. Entonces la pregunta es, ¿cómo escoge Dios? ¿Qué es lo que Él tiene en cuenta para escoger a alguien? Y la respuesta nos la da el versículo 5. Nos predestinó, ¿cómo? En amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos. No es una elección basada en lo que nosotros podemos aportar, sino una elección basada en el amor para bendecir. Esto no es como una entrevista de trabajo. Usted va a una entrevista de trabajo y usted sabe que lo que van a evaluar es su capacidad y esas habilidades que usted le puede aportar a la empresa. Si usted tiene algo que aportar a la empresa, usted lo van a contratar. Si usted no tiene nada que aportar a la empresa, usted no lo van a contratar. Bueno, la elección de Dios no es así. No es saber qué podemos aportar. Es más bien ver cómo Dios nos puede bendecir a nosotros. Esto es más bien como una adopción. Y por eso el versículo 5 habla de la adopción. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. El ser escogido por Dios es más bien como una adopción. Piense en un padre que tiene todo. Piense por un momento en una familia que lo tiene todo. Tiene una buena casa, tiene un buen carro, tiene lujo si quiere, incluso tiene hijos. Y deciden adoptar a un niño. Y uno dice, ¿para qué quieren adoptar a un niño? Si ya lo tienen todo. ¿Cuál es la respuesta? No es para que el niño les dé algo a ellos, sino para que ellos puedan darle una familia al niño. Porque es un niño que no tiene familia. Esa es la lógica de la adopción. Por eso la adopción es un precioso reflejo del evangelio. ¿Usted quiere encarnar el evangelio en su familia? Adopte un niño. Porque eso es lo que hace Dios con su pueblo. Mire, Dios no nos necesitaba para ser papá. Dios ya era padre. ¿Padre de quién? Del Hijo. ¿No? De Jesucristo, si lo queremos llamar así. Dios no necesitaba que nosotros entráramos a su familia para hacerlo padre. Él ya era padre. Pero la adopción, la lógica de la adopción es, nosotros venimos a ser llamados hijos solo para que Dios pueda bendecirnos, para que nosotros podamos disfrutar de Él. Por eso, el versículo 6 dice que todo esto es para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es para que se haga evidente que Dios es un Dios de gracia. Toda la bendición de Dios es para que Él sea glorificado en su gracia, para que se haga evidente que es por Él y no por nosotros, para que todo el mundo vea con claridad que no fue por nuestras capacidades. Mire, todo lo que Dios quiere hacer al final de los tiempos es demostrar que no fue por usted, sino por Él. Y entre menos usted tenga que aportar, más gloria se lleva a Él. Él debe ser bendito y alabado por siempre, porque nos escogió solo por su gracia y ser bendecidos, de manera que ser bendecidos es ser escogidos por Dios, no por nuestras cualidades, sino solo por su gracia. Hermanos, no hay un título más alto. Jóvenes, están pensando de pronto en un título profesional. No hay un título más alto. Hace poco estaba hablando con un hermano de la iglesia que quiere ser pastor. Pero quiere ser pastor por las razones equivocadas. ¿Sabe por qué? Porque viene de esa mentalidad en el que la iglesia es como una pirámide, ¿no? Entonces usted empieza abajo lavando baños y tiene que terminar arriba siendo pastor. Esa es la lógica de muchos en cuanto a la iglesia. Así no funciona. Así no funciona. Justamente yo abrí este pasaje con él para decirle, hermano, tú ya tienes el título más alto que puedes tener.
No hay un título mayor que ser llamado hijo de Dios. Ser adoptado solo por gracia, no porque tú tienes algo que aportar, sino solamente porque Él quiso, solamente porque le plació. ¿O sabe cómo también se puede traducir el versículo 5 al final? Porque le dio la gana, por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad. Eso es una forma muy diplomática de decir porque le dio la gana, porque quiso, por nada en nosotros. La máxima bendición es ser parte del plan de Dios, porque somos parte de ese plan como hijos, no como empleados, no como trabajadores, no como jugadores de fútbol, no porque tenemos grandes habilidades, sino solamente porque Él quiso. Y eso es libertad, hermanos. Eso es una libertad eterna. Pero entonces, si nosotros no hacemos nada, es decir, si nosotros no tenemos nada que aportarle a Dios, la pregunta es, ¿cómo es que nos escoge? ¿No? ¿Qué es necesario para que nos escoja? Porque piénselo de esta forma. Nosotros no somos víctimas en esto. Y es muy importante que usted entienda muy bien su lugar. Nosotros no somos víctimas. No somos como ese niño huérfano que por su situación casi que demanda ser adoptado. Nosotros no somos eso. Somos más bien pecadores que merecen condenación. Esa es nuestra posición. En Efesios 2, Pablo va a decir, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. De manera que la única forma en la que Dios nos puede escoger, la única manera en la que Él lo haría y sería lógico, es que considere lo menos posible quiénes somos nosotros. Si Él llega a considerar un poco, una pizca de lo que somos, olvídese, no nos va a escoger nunca. La única forma en la que Dios nos puede escoger es que no considere absolutamente nada de nosotros. Pero entonces la pregunta es, ¿qué considera? ¿Qué tiene en consideración para escogernos? Miren desde el versículo 3, y esto es algo que se repite una y otra y otra y otra vez en este pasaje. De hecho, creo que son como 13 veces que se repite. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Cómo? En Cristo. Según nos escogió, ¿cómo? En Él, antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante ¿quién? Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿Cómo? En el amado. Todo el tiempo en este pasaje va a decir en Él, en Él, en Él. Todo el tiempo. En Cristo. Lo que el Padre hizo fue mirar al Hijo. Esa es la gran noticia. Eso es el Evangelio, hermanos. Lo que el Padre hizo fue mirar al Hijo, no mirarnos a nosotros. Porque si nos mira a nosotros, olvídese, no nos va a escoger. Pero si Él mira al Hijo por nosotros, si Él mira al Hijo como si fuéramos nosotros, entonces tenemos una oportunidad. Es como una familia que se beneficia por el trabajo del papá. He escuchado que muchos aquí, y digo no solo en la iglesia, sino en este lugar, en Poza Rica, experimentan la realidad de tener al esposo o al padre ausente por un tiempo, porque se va a trabajar, ¿cierto? Y seguramente viven bien, seguramente tienen una buena casa, seguramente tienen ciertos lujos, un buen carro, vacaciones, pero todo es gracias al trabajo de ese hombre. Esa es la experiencia de muchas familias. Y eso está muy bien, porque así es exactamente con Cristo. Nosotros lo que hacemos es disfrutar del trabajo de Él. Nosotros lo que hacemos es disfrutar de la obra de Él. Él lo hizo todo y nosotros disfrutamos de todo lo que Él ganó
y de todo lo que Él logró. ¿Qué es lo que hizo el Hijo para que pudiéramos ser escogidos por Dios? Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe qué hizo el Hijo para que pudiéramos ser escogidos por Dios? Murió. Derramó su sangre para redimirnos. La idea de redención es sumamente interesante porque redención tiene que ver con comprar un esclavo. Redención es básicamente comprar a un esclavo para sacarlo de la esclavitud o simplemente para usarlo como mi esclavo. Por supuesto, en este tiempo nosotros no tenemos ni idea qué es eso, pero en el tiempo de Pablo era común ir al mercado y comprar un esclavo. Entonces, cuando dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, lo que nos está diciendo es que el Hijo derramó su sangre para comprarnos y sacarnos de esa esclavitud, no con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es como el hijo mayor decidió derramar su sangre para que este niño, que ni siquiera es de la familia, entre a ser parte de la familia, para hacernos sus hijos, hijos de Dios. Y por eso es para su gloria. Miren el versículo 12, el versículo 6 y el versículo 12 y el versículo 14 terminan con la misma idea. Versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Esa es la razón por la que todo es para la gloria de Dios. Todo esto es para la gloria de Dios porque es, nuevamente, usted es como un esclavo que Dios envía a su Hijo para que muera y lo compre a usted. Y ahora usted no va a ser el esclavo de la Trinidad, usted va a ser hijo. Eso es una cosa que nosotros no alcanzamos a imaginar. Una familia que adopte a un niño tal vez entiende un poco mejor. Un sacrificio por tener a alguien y darle una familia. Eso es básicamente lo que nos pasó a nosotros en Cristo. Y nos compró para hacernos parte de su plan cósmico. Mire versículos 8 al 10. Creo que los versículos 8 al 10 son la parte más difícil de entender de este pasaje. Es como la parte más densa. Pero en realidad es simplemente como ese plan que tiene Dios para el futuro. Versículo 8. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Esa gracia que ha hecho abundar. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo sé, es muy complicado, es como muy raro de leer, ¿no? Pero básicamente lo que está diciendo es, Dios tiene un plan para el futuro. Dios tiene un plan para el fin del tiempo. ¿Cuál es ese plan? Ese plan es sencillo. Reunir todas las cosas en Cristo. Mire, crea o no crea, no importa. Si usted no cree, allá usted. Pero lo que va a pasar al final de los tiempos es que todo va a ser reunido en Él. Un día Jesucristo va a regresar y va a establecer su reino en esta tierra y todo será sometido bajo sus pies. Y lo mejor que usted le puede pasar ese día es que Dios diga, levántese mi equipo y usted se pueda levantar. Porque lo peor sería que usted llegue y le diga a Dios, sí, yo quiero ser parte de tu equipo. Y Él diga, ya es tarde, no te conozco. Ya eso no va a ser los nervios de un muchacho de 15 años queriendo ser parte del equipo de fútbol. Eso ya va a ser un temor cósmico o una bendición cósmica. Y aquí está lo más asombroso de todo, hermanos. Los hijos de Dios en Cristo podemos ser parte
de eso. La gracia de la que habla el versículo 7 al final es que nosotros podemos ser parte, que no nos vamos a quedar por fuera. Si usted está en Cristo, si usted cree en Cristo y deposita su esperanza en Él, en la obra de redención que Él hizo, usted es parte del equipo trinitario. Y usted no se va a quedar por fuera cuando todo se ha reunido en Él, cuando todo se ha sometido a Él. Es como si en Cristo tuviéramos una herencia, y por eso el versículo 11 habla de la herencia. También hemos obtenido herencia. En Cristo tenemos una herencia porque al final de los tiempos seremos hallados parte de Él. ¿Se dan cuenta de lo bendecidos que podemos ser? Por eso le decía al principio, de pronto usted es la persona más bendecida que existe sobre la tierra y no se ha dado cuenta. Porque ante esta bendición, hermanos, dinero, salud, bienestar, éxito profesional y todo lo que usted quiera sobre esta tierra es un juego de niños. Comparado con esto, es un juego de niños. Gracias. Aquí tengo una, solo que no he tomado, pero gracias. Me vieron sudar, no es por la camisa. De manera que el punto es que ante toda esta bendición cósmica, cualquier otra bendición que usted anhele, verdaderamente es nada. Es una tontería. Ahora, ya para terminar, ¿qué tan segura es esa herencia entonces? Esta sería la última parte. Porque no es solamente la obra del Padre, no es solamente la obra del Hijo, sino que también es la obra del Espíritu. La pregunta es, ¿qué tan segura es esta herencia? Porque ¿se imagina usted llegar hasta el versículo 12 y decir, ok, yo quiero eso que este pasaje está diciendo, yo quiero esa bendición cósmica, yo creo en Cristo? ¿Y qué tal Dios al final diga, no, ¿sabe qué? Ya no, me arrepentí. ¿No? Siempre no. Usted no va a ser parte de mi equipo. Pero Señor, yo creí en Cristo y todo. No, finalmente no. Ya me arrepentí, ya no quiero. ¿Se imagina eso? Usted no se lo imagina porque no es posible. Dios no lo va a hacer. Pero ¿por qué no lo va a hacer? ¿Qué le asegura a usted que no lo va a hacer? En mi iglesia enfatizamos mucho desde hace unos años la adopción y el cuidado de huérfanos como una labor importante de la iglesia, del pueblo de Dios. De hecho, usted puede dedicar literalmente horas estudiando en la Biblia cómo Dios llamó a su pueblo a cuidar del huérfano, de la viuda, del extranjero y del vulnerable. Eso está evidente en toda la Biblia. Y en mi iglesia enfatizamos esto y tratamos de apoyar al máximo a quienes están en proceso de adopción, incluso hermanos que vienen de otros países a adoptar, porque increíblemente unos de los que más adoptan en Colombia son norteamericanos. Entonces, una vez había una familia americana que había ido a Bogotá a adoptar y estaban en nuestra iglesia un domingo. Ya les habían dado a los niños, habían adoptado 3 niños, hermanos entre ellos. Y ya estaban con nosotros el domingo y una de las niñas, una niña de esos 3 hermanos, estaba en la escuela dominical. Mi esposa estaba pendiente y la niña dijo que quería ir al baño. Entonces mi esposa la llevó al baño y mientras iba con ella hacia el baño, la niña le preguntó, ¿dónde están mis papás? Por supuesto, refiriéndose a los padres que los habían adoptado. ¿Dónde están mis papás? Y mi esposa le dijo, están en el auditorio escuchando la predicación, tranquila. Y la niña le preguntó, pero ahorita yo me voy a ir con ellos, ¿cierto? Claro, para mi esposa eso fue como la lágrima y todo eso, como esta niña tiene temor de ser abandonada. Mis hijos, mis 2 hijos, Jacobo y Tomás, nunca harían esa pregunta, porque ellos ya son parte de una familia. Pero esta niña acaba de conocer a sus nuevos padres y tiene un temor. ¿Qué tal me vuelvan a abandonar?
Ya me abandonaron una vez. ¿Qué asegura que no me van a volver a abandonar? Y creo que así somos todos nosotros, naturalmente buscando seguridad. Ok, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Qué hago para que Dios me bendiga? Y ¿sabe? Por eso es que volvemos normalmente a las obras. Como yo tengo que hacer algo para asegurar la bendición de Dios. Porque me da miedo perderla. Porque ¿qué tal yo salga del equipo? Por eso muchas veces dependemos de obras, o por eso muchas veces terminamos creyendo enseñanzas falsas como la pérdida de salvación y todo ese tipo de cosas. ¿Qué seguridad tenemos de recibir toda esa bendición y la herencia de Dios? La respuesta está en el versículo 13. Y por eso la obra del Espíritu es tan importante. Ya vimos la obra del Padre, Él nos escogió. Ya vimos la obra del Hijo, Él derramó su sangre y llevó a cabo la redención para comprarnos y hacernos parte de la familia, del equipo. Pero ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu? En Él, en Cristo, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía, o como dice la Reina Valera, como las arras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios para alabanza de su gloria. Cuando una persona escucha el mensaje de salvación en el Evangelio y cree, es sellado con el Espíritu Santo. Es como ese sello que identifica a un animal, ¿no? O a una cosa, un libro, por ejemplo. Ese sello que dice esto es mío. Las arras de nuestra herencia es la garantía de que vamos a disfrutar de esa herencia. Es la garantía de que Dios no nos va a sacar del equipo. Es la garantía de que Dios no nos va a abandonar al final de todo. Nuevamente, es como la adopción. La obra del Hijo es como ese documento que firma un juez y dice, este niño ahora oficialmente es parte de esta familia. Esa es la obra del Hijo. La obra del Hijo es la declaración legal de que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Porque Él pagó por nosotros, Él nos compró con su sangre y ahora somos parte. Esa es la declaración legal. Pero imagínese esto. Esta familia adopta al niño, ya legalmente su hijo, ya es oficialmente su hijo, pero ese niño todavía no se siente parte de la familia. Entonces llega a la casa y mira todo hacia alrededor y como, ok, ahora esta es mi casa, ¿no? Y entonces comienza un proceso un poco más subjetivo. Ya no es objetivo, ya no es el contrato legal, no. Ahora es un proceso subjetivo de, ahora entiendo que soy parte de esta familia. Y poco a poco me empiezo a sentir parte. Y al principio el niño no se siente parte todavía, pero después de un tiempo el niño se vuelve uno de ellos y comienza de pronto a hablar como ellos y a expresarse como ellos y a tener la cultura de esa nueva familia. Ahora cada vez es más parte de esa familia y esa preocupación de abandono se acaba porque ya ha pasado mucho tiempo y ya el niño tiene seguridad de que esta familia es su familia. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es demostrarnos que somos parte de la familia. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ese sello, es ayudarnos a experimentar seguridad. No es por nuestras obras. No es porque usted lea la Biblia todo el año que usted es bendecido por Dios. No es porque usted se levanta a las 3 de la mañana a orar que usted es bendecido por Dios. Usted es bendecido por Dios porque usted es parte de la familia en Cristo. Y el Espíritu Santo le va a hacer sentir esa realidad. Le va a dar esa seguridad. Y por eso es para alabanza de su gloria. Versículo 14, ¿cómo termina?
para alabanza de su gloria. Así como la obra del Padre en el versículo 6 es para alabanza de la gloria de su gracia, así como la obra del Hijo en el versículo 12 es para alabanza de su gloria, igualmente la obra del Espíritu en el versículo 14 es para alabanza de su gloria, porque no depende en lo absoluto de nosotros, sino solamente de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que la máxima bendición que podemos tener es ser parte del plan de Dios. No solo porque es por gracia, sino además porque podemos tener toda la seguridad de que es nuestra. Yo estoy seguro que todos aquí quieren sentirse bendecidos. Estoy seguro que incluso el que sea consciente diciendo yo no creo nada de lo que este señor acaba de decir, se quiere sentir bendecido por Dios. Estoy seguro. No hay nadie en el mundo que diga yo quiero ser maldecido por Dios. Yo quiero que Dios me maldiga y me deseche. Eso no existe. Todos queremos ser bendecidos. Y aquí está la forma. Ser bendecidos con la máxima bendición posible. No es que su familia esté bien económicamente, no es que usted tenga salud y bienestar en este mundo, no es que su negocio le vaya bien, nada de eso. Es ser adoptado por Dios como hijo, comprado con la sangre de Cristo y asegurado por el sello del Espíritu Santo. Y no hay más alta bendición que eso. Eso es la máxima bendición posible. La máxima bendición es que podemos ser parte del plan de Dios. Así que permítame terminar con una frase de Paul Tripp. Él escribió lo siguiente: tu vida es algo mucho más grande que un trabajo, un buen matrimonio, unos hijos bien educados. Es más grande que un hermoso jardín, un auto moderno, unas vacaciones lujosas y ropa sofisticada. En realidad, eres parte de algo inmenso, algo que comenzó antes de que nacieras y continuará después de que mueras. Dios está rescatando a una humanidad caída, trasladándola a su reino y progresivamente moldeándola a su imagen y semejanza. Y quiere que tú seas parte de eso. Hermanos, no se conformen con algo menos que la máxima bendición cósmica.